hay que constituir un grupo de personas que va a redactar una constitución. Nos queda todavía para eso, hay un proceso que es más largo. En lo general, ¿sí? Hay mucha gente que de pronto no sabe, desconoce qué cosas tenemos como derechos, como ciudadanos, en lo ligado al deporte. ¿Cómo sientes que está Chile en ese ámbito? La Carta Constitucional, ¿cómo ampara el deporte? Faltan demasiadas cosas por hacer. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, bastante en pañales, la verdad. No está consagrado en nuestra Carta Fundamental que rige el país hasta ahora el deporte como un derecho constitucional, que es una de las consignas que nosotros hace bastante años estamos impulsando. Y por otra parte, está todo el tema del acceso al deporte, porque una cosa es que esto sea un derecho. Nosotros sabemos que no nos va a garantizar el 100% del acceso para todos los chilenos y chilenas a la práctica deportiva, pero sí sienta las bases de que finalmente podamos tener un país más deportivo, y no solo desde el alto rendimiento, porque sabemos que nosotros los deportistas vamos a practicar deporte, sea este o no un derecho constitucional. Lo que nosotros queremos y buscamos es construir ciudadanos activos de por vida, y para que eso ocurra necesitamos que el deporte sea un derecho constitucional para asegurar el acceso, independiente de donde uno viva, de donde estudies, del colegio al que tienes la posibilidad de acceder, de las áreas verdes a las que tengas cerca, que tengas acceso al deporte de manera igualitaria y para todos los chilenos. Y nosotros con la CLAU hace bastante tiempo, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, que impulsamos el tema de los diálogos ciudadanos y llevamos esta consigna del deporte como un derecho constitucional. Claudia, ¿y tú qué esperas cuando se redacte esta constitución? ¿Qué esperas? ¿Qué pretendes que consigamos como sociedad en torno al deporte? A ver, lo que hay que tratar de visualizar hoy día, y que creo que no está tanto en discusión, es que el deporte hoy día es una herramienta enorme, no solamente por la práctica deportiva, de ocio, de entretención, sino que también posiciona al deporte y ayuda en cuanto a lo que es prevenciones de salud, generación de hábitos, combate contra la delincuencia, combate contra las drogas, el saber respetar cohesión normas, social. el seguir reglamentos, por ejemplo. Entonces, hoy día el deporte es una herramienta tan poderosa, que es de extrañar que no esté constituida o no esté consagrada en la Constitución. Creo que va a ser un puntapié inicial, o el marco o las bases que van a sentar las reglas de nuestra casa llamado Chile, para poder ayudar al país finalmente. Esto no es para los deportistas, esto es para Chile, es para ayudar a Chile en todas las materias que nos atañen hoy día, que es la salud, que es la educación, que es la igualdad. Hoy día el deporte es una herramienta que nos ayuda a igualar la cancha, y que necesitamos que esté hoy día en la Constitución. Hola Claudia, hola Francisca, la saluda Nasla Hassan por acá. A ver, uno empieza a mirar algunos países como Portugal, España, México, Colombia, Paraguay, que son un poco más cercanos aquí en nuestro ámbito de Sudamérica, y el deporte es parte de la Constitución, es un derecho constitucional. Ahora que se tiene que crear una nueva Constitución, digamos, con esta famosa hoja en blanco, Francisca, te pregunto a ti, ¿cuán importante crees tú que es que haya uno de los constituyentes que sea un deportista y que vele también por los derechos del deporte? Obviamente es muy importante que en esa asamblea constituyente estén absolutamente todos los ámbitos de una sociedad representados, y el deporte no puede estar exento de esto. Como decía la Clau, necesitamos el deporte porque una de las herramientas que tiene cualquier sociedad en el mundo como un motor de cambio. El deporte genera inclusión, el deporte ayuda a la igualdad. El deporte promueve hábitos saludables, promueve cohesión social, sentido de pertenencia, y también tiene una particularidad que no es algo que uno necesariamente aprenda en la academia, no es algo que te enseñen directamente o exclusivamente en las universidades. Desde la experiencia directa, desde la práctica del deporte, uno puede tener incluso más herramientas para aportar, por ejemplo, en una Carta Fundamental, y consagrar finalmente el deporte como uno de los derechos que en ella esté. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Francisca? Te saluda Romina Parraguirre. Y claro, como decía la Fran, los deportistas siempre van a hacer deporte, siempre se van a motivar y siempre van a encontrar un lugar para poder entrenar. Pero claro, necesitamos ciudadanos activos, ciudadanos que le den al deporte.
¿cómo ustedes plantearían una idea para poder hacer un ejemplo o poder que la gente ya se empiece a animar para poder estar dentro del deporte y hacer deporte, que en verdad la calidad de vida es mucho mejor haciendo deporte? A ver, mira, Dale, nosotros, Clau, te quiero escuchar. voy a contestar yo. Nosotros hace muchos años venimos trabajando con Pancha y con muchos deportistas y hoy día estoy materializando en un equipo de trabajo donde sumamos ingenieros comerciales, profesores de historia, administradores públicos, cientistas políticos, profesores de educación física, abogados, etcétera, donde estamos trabajando justamente esta pregunta que nos haces tú, que pareciera muy liviana, Claro. pero en realidad es súper compleja, porque es de dónde abordas tú el deporte para poder incluirlo desde la Constitución. Por ejemplo, Colombia lo asocia mucho a lo que es el tema social deportivo. Ya nosotros acá lo estamos abordando desde lo que es la actividad física y el movimiento, ¿ya? O sea, y que no solo incluye el tema del deporte, sino que también incluye las expresiones artísticas culturales como la danza, no sé, la capoeira, todo lo que implica movimiento, cuerpo, hábitos que implica, ¿cierto?, un entrenamiento. La práctica sistemática de la actividad física debiese estar incluida dentro de la Constitución. Lo hiper sabemos, lo super sabemos que esto no es que va a solucionar el tema, ni que vamos a hacer que porque esté en la Constitución el Chile del mañana sea deportivo y todos queramos hacer actividad física, pero sí sienta las bases para poder exigirle a nuestra sociedad y a nuestro Estado de que, por ejemplo, cuando tú pienses una nueva ciudad o generar una nueva infraestructura, tú sí pienses desde el punto de vista de la actividad física, cómo genero esta calle, cómo la incluyo dentro del urbanismo. Entonces es súper importante que lo logremos para poder entender desde todos los ámbitos de la sociedad cómo vivimos y respiramos un Chile que esté preparado para poder hacer esta práctica de actividad física. No es justo que hoy día, por ejemplo, no sé, mi hija está en un colegio súper deportivo donde entrena todos los días educación física frente a otra persona que va a un colegio municipal que con suerte tiene 2 horas o 1 hora de educación física a la semana. Ya hay una diferencia de mi hija que tiene 6, 7 años frente a esa misma persona que tiene la misma edad, porque mi hija tiene hábitos de deporte que otros no van a tener. Es importante comenzar a temprana edad. Y por eso me gusta mucho tu pregunta, porque tenemos que sentarnos a pensar, y nosotros ya lo estamos trabajando, desde qué ámbitos y cómo incluimos el deporte y la actividad física dentro de la Constitución. Sorry que me di una tremenda explicación, pero es importante, Sí, muy importante la pregunta que hiciste. Hola, ¿cómo están? Francisca, Claudia, Claudio Bustillo la saluda. Las he visto en sus actividades, en sus competencias. He vibrado con ustedes, también me han hecho viajar. Gracias. Pero yo también quiero compartir algo con ustedes y con el panel. Mira, yo tengo este papelito, no sé a qué cámara la muestro, si a la... Ahí está, ahí está, mira. Este papelito que es una hoja de cuaderno común y corriente que tiene 14 puntos. ¿Quién se lo entregó? Me la entregó don Luis Arriola González ayer en el Estadio Nacional. ¿Y él es? Don Luis es un jubilado ¿Ya? que sigue trabajando en este país, lamentablemente, para subsistir, pero que tenía como objetivo en su voto en el Estadio Nacional adjuntar su plan de gobierno a su voto. Por esas cosas del destino le cambiaron el local de votación. Se fue un poco frustrado porque tenía que ir a San Eugenio, no en el Estadio Nacional, pero me dejó su plan de gobierno. ¿Ya? Que entre otras cosas me gusta, por ejemplo, el punto 5, que él propone que el peaje, el TAG, tenga tarifa plana las 24 horas. Ya. Me parece una buena idea. Uno es libre o no de elegir las autopistas urbanas, bueno, pero si uno lo elige a cualquier hora que sea, es el mismo precio. Me parece bien. Pero dentro de sus 14 puntos no hay nada del deporte. Cero. No hay ni una medida. Entonces yo te quiero preguntar, Francisca, ¿por qué el deporte es el patito feo siempre en estas discusiones? Está en la salud, está en la educación y está bien, están las pensiones, están sueldos dignos. Pero ¿por qué el deporte siempre está ahí abajo y es como el primer lugar en donde se puede sacar dinero para entregarle a otros?
¿Por qué estamos en esa situación independiente del gobierno, independiente si es de derecha, izquierda, etcétera, etcétera? Y ese es el desafío, ¿no? Mira, yo tengo quizás otro feeling, puede ser porque vivo y vibro con el deporte diariamente. No culpo a don Patito porque me imagino que él también responde a sus vivencias y a lo que se le enseñó hace 40 o 30 años atrás. Pero yo siento que hemos evolucionado como país, hemos entendido que la práctica deportiva es importante. Tenemos más y mejores deportistas, lo que pasó el año pasado en Lima 2019 con todo el Team Chile, tanto en los Juegos Panamericanos convencionales y en los Parapanamericanos con nuestros compañeros de deportes paralímpicos, responde a que ya se ha entendido que el deporte tiene que ser una política de Estado independiente de los gobiernos de turno para que se vean resultados, porque son resultados a largo plazo, que requieren un trabajo constante, inversión, y que no se pueden ir cambiando las políticas, las personas cada 4 años. Yo creo que hemos cambiado, pero estos procesos que son tan vitales para un país requieren de que personas como Claudia, como yo, como todos los que estamos hoy conversando, que vibramos con el deporte y que lo entendemos y que tenemos la certeza de que hace a un país un mejor país, esté consagrado en una carta fundamental y que ese sentimiento que todos tenemos chorree, yo sé que es una palabra fea, pero que se extienda por toda la ciudadanía y que todos sean capaces de percibir lo mismo que nosotros percibimos. Vamos a tener unos Juegos Panamericanos en 3 años más, que eso también va a ayudar a que este sentimiento sea de todos los chilenos. A mí me gustaría sí complementar ahí a la Panchi con un ejemplo. Es re difícil poder posicionar al deporte como algo prioritario. Obviamente ahora comienzan todas las conversaciones más formalmente de qué es lo que tiene que contener una constitución y qué no. Sin embargo, hay ciertas temáticas que hay que forzarlas, como por ejemplo el tema de la equidad o el tema de la equidad de género con respecto a la mujer. Cuando la cancha está tan desnivelada o cuando no son temas reactivos, como por ejemplo la salud es algo reactivo, ¿cierto? Es algo importante porque si yo me enfermo, yo necesito un acceso a la salud. Entonces por eso cuesta tanto visualizar por qué el deporte es tan importante, porque es más bien en la previa o en cómo podemos mejorar ciertas cosas y no después. Entonces, por ejemplo, el tema de la equidad de género es importante forzarla porque la cancha está tan desnivelada y aunque entendamos que es algo importante, en un directorio de una empresa sí es importante poner una cuota, sí es importante hablar de la importancia de la mujer, etcétera, porque se necesita forzar, porque no es algo reactivo, no es algo que pasó después. No es que nos hayamos enfermado y ahora sí necesitamos deporte o ahora sí necesitamos la equidad de género. Entonces lo mismo pasa con el deporte, como es algo preventivo, como es algo que hace tan bien, pero que no se ve de forma inmediata y no se siente tangible porque no hay un problema detrás, entre comillas, nos cuesta mucho visualizarlo. Y por eso yo creo que como Estado tenemos que forzarlo para nivelar la cancha. O sea, me refiero a que si tenemos un problema de drogadicción, probablemente vamos a pedir más carabineros, más PDI, más mano dura con los jóvenes que están consumiendo droga o vendiendo droga. Pero, ok, está bien, todo eso está perfecto. Pero también podemos hacer un trabajo previo con el deporte, con la generación de hábitos, con invitar a esas personas a otro mundo, a que conozcan otras cosas. Y por eso es tan difícil visualizarlo. Y por eso tiene que estar en la Constitución cuando algo no es tan fácil de visualizar la necesidad que tenemos como sociedad. Es importante tenerlo en nuestro marco regulatorio para poder enseñar y forzar al Estado de que eso sí es necesario y que sí nos hace un bien como país. No sé si me expliqué bien. No, absolutamente claro. Yo de Pancha voy a diferir con que chorrea es una palabra fea. Depende, una cervecita, Claro. un sanguchito que chorrea la salsa. Churrasco palta. Sí. La palta siempre. Churrasco, palta, mayo. No le quiten la mayo. En Concepción hay un famoso negocio de sándwich. Si no chorrea no es y el nombre de la tienda. Todo eso se puede comer si haces más deporte, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ahí quería ir a Claudia. No. Quiero seguir con Pancho porque, Francisca, tú en el nivel... A ver, digámosle a la gente, Francisca agrupa a los deportistas de alto rendimiento, o los preside, pero ella es una deportista activa, está clasificada a los Juegos Olímpicos, si Dios quiere, el próximo año.
Entonces, en ese rol, Francisca, como deportista, hacia atrás y al presente, Chile Deporte, IND, algún minuto, Digeder, ahora hay un ministerio a cargo, el deporte tiene un rango ministerial en nuestro país. ¿Cómo sientes que estamos? ¿Se ha avanzado? ¿Ha servido? ¿Es demasiado nombre y se ha avanzado poco? ¿Las relaciones con los o las ministras, el de turno o la de turno, las hacia atrás? ¿Cómo ha sido, sientes tú, en nuestro país ese progreso de contar con un Ministerio de Deportes? Bueno, fue un hecho que nosotros también impulsamos muchísimo. Sentíamos que el deporte necesitaba tener pantalón y pollera larga. No podía quedarse solo en un instituto que dependía de un ministerio que tenía poco que ver con la actividad, que era en ese tiempo la CGGO. Entonces, por eso nosotros impulsamos tanto, pero también con la claridad de que eso no nos iba a garantizar que la gestión deportiva iba a mejorar, que obviamente los ministerios también dependen de las personas que trabajan dentro de los ministerios. Afortunadamente, hoy tenemos a la ministra Cecilia Pérez, que ha sido una ministra que ha sido capaz de, primero, organizar de buena manera una corporación de Juegos Panamericanos Santiago 2023, que sabíamos que primero costó constituir y segundo, que estaba un poco desordenada. Ha mantenido buenas relaciones con los comités olímpicos y con el comité paralímpico, y eso se necesita. Yo siento que en el deporte hay que dejar de fuera los egos, hay que saber trabajar en equipo y se necesita un trabajo de todas las instituciones. No puede ser solamente algo que nazca desde el ministerio sin conversar, sin dialogar con los deportistas, con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, y así implementar lo que se quiera entender para el deporte de aquí en adelante. Hemos avanzado, lo dije anteriormente, que los éxitos del Team Chile y del Team para Chile en el año pasado no son casualidad, responden a un trabajo de muchas personas y que se tiene que seguir entendiendo como un trabajo de Estado y no de los gobiernos que vayan viniendo. Esa misma pregunta es para Claudia. ¿Qué opinión tienes? Y le agrego una cosita más. En el mundo de los deportistas, ¿están unidos? ¿Sientes que hay unión para trabajar buscando estas metas? Entre los deportistas, digo. Es que mira, en general, no solo los deportistas, es súper difícil ir en contra del deporte, el decir, no, ¿sabes qué? El deporte no es bueno. Por lo tanto, incluso cuando tú nos consultaste por el tema del ministerio, fue decisión, y trabajamos en eso con La Pancha y con todos los deportistas en ese entonces en el directorio de la Comisión de Deportistas, fue unánime la decisión en el Senado. Y pensábamos que iba a ser muy dividida porque habían temas políticos que tanto en el gobierno de Bachelet como en el gobierno de Piñera del presidente Piñera, quería llevarse, ¿cierto?, la medalla de poder haber sido el gobierno que generó que existiera el Ministerio del Deporte. Entonces, sí, estamos unidos hoy día como deportistas, pero también como sociedad, de entender de que el deporte es una buena herramienta. Efectivamente, sí tenemos que trabajar en visualizar esos beneficios, en visualizar esos puntos a favor, ¿cierto?, de que eso va a ser útil para la sociedad, y obviamente este tipo de conversación con el que estamos teniendo hoy día ayuda muchísimo, y ustedes también son parte de esos agentes de cambio que necesitamos para poder posicionar esto en la agenda. Y Claudia, tú hablabas recién de tu hija, por ejemplo, o hablabas de estos agentes de cambio, y uno cuando habla del deporte tal vez lo ve como, bueno, deportistas de élite, como en el caso de ustedes, pero también hay que llevarlo, me parece a mí, al tema más básico, al tema de lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, cuando los niños en el colegio tienen que elegir entre, por ejemplo, un deporte o simplemente irse a la casa a estudiar o a ver tele o qué sé yo. Hay países como Australia, por ejemplo, que lo hablábamos en la pauta también con la Romy, que obliga a los niños a elegir al menos un deporte. Tal vez llevarlo a ese nivel también sea importante y que se plasme también en estos derechos fundamentales como lo es el deporte. No sé si están de acuerdo o no en tu caso, Claudia, por ejemplo. Sí, absolutamente. Mira, deporte tiene que ser hoy día como respirar, como alimentarte. Te guste o no te guste hacer deporte, hablemos de actividad física, ¿no? Es más fácil. Sí o sí, el practicar, el tener un hábito físico es algo positivo y que se tiene que tener a temprana edad. Por lo tanto, mi hija, que va en un colegio que se llama Dana Laster, tiene deporte todos los días.
de lunes a viernes. Y a ella nunca le ha gustado los deportes. Típico casa de herrera, cuchillo de palo. Bueno, efectivamente. Pero ella partió a los 3 años haciendo eso y hoy día ella no concibe su vida sin deporte. Y efectivamente no es que algo... Ya no se lo cuestiona si le gusta o no le gusta. Ella simplemente lo vibra y lo hace. Y ella entiende que eso es rico y eso le genera endorfina y eso le genera muchas cosas positivas para su vida. Seguir reglas, como les comentaba, el tener un hábito. Por lo tanto, sí. Ahora, ¿es difícil consagrarlo desde el lugar de la Constitución? Sí, pero sí sienta las bases para que en un futuro podamos decir, ok, entonces, como el deporte está en la Constitución de esta forma y tocando estas temáticas, es importante después que tengamos leyes donde en todos los colegios, desde primero básico, desde pre-kinder, hay una práctica deportiva de a lo menos 1 hora diaria. Eso sí se puede hacer y eso nivela la cancha muchísimo, y yo creo que entre nosotros eso no está en discusión. Lo que está en discusión es para los demás y poder conversarlo y tratar de posicionarlo en la agenda. Exactamente. Claro, sí. Sí, y simplemente agregar a lo que decía la Clau, que en el fondo, y esto es un cambio de paradigma que yo he tenido en los últimos meses en virtud de un seminario que tomé de Sport for Life, que es una institución canadiense, que ellos plantean un nuevo modelo de deporte. Uno, por lo menos yo siempre entendía el deporte como una pirámide, donde estaba el deporte, el inicio activo, el deporte competitivo, formativo, competitivo, alto rendimiento, y que era un sistema excluyente porque obviamente en la base hay mucha más gente y después, en la medida que vamos subiendo en esta pirámide, se va quedando gente en el camino que no está considerada. Y ellos plantean una matriz, entender el deporte como una matriz, donde hay una parte que se llama Camino al Podio, que tiene que ver con el alto rendimiento, pero que están todos los ciudadanos incluidos, desde los 0 a los 6 meses de vida, con el inicio activo, después los fundamentos, después entrenar para entrenar y luego el camino al podio. Pero en esa transición también hay gente que no va a hacer el camino al podio, no va a hacer alto rendimiento, pero queremos que sean ciudadanos activos de por vida o competitivos de por vida. Y eso es lo que buscamos, tener buenos programas, buenas personas y buenos lugares. Tiene que estar encabezado por un Estado, pero necesitamos que también haya de las partes de las organizaciones territoriales para que podamos implementar esto de tener ciudadanos activos de por vida, que para mí, y lo que dice la Clau, que la actividad física esté presente en todos nosotros y nosotras. Y en temas urbanos también, como por ejemplo el ciclismo. O sea, hoy día el transporte público o el transporte que genera la masa, o sea, ¿cuánto mejoraría si nos volviéramos una ciudad similar a Copenhague, como el poder transportarnos en bicicleta? O sea, nos ayuda hasta para la pandemia, ¿te fijas? Entonces, es transversal. El tema del deporte es un tema transversal que toca la salud, que toca hasta temas de rehabilitación en servicios penitenciarios, que toca el tema de la droga, que toca el tema del transporte, el urbanismo, los eventos deportivos. Tenemos Santiago 2023 pronto, a la vuelta de la esquina. O sea, toca la industria deportiva, incluso hasta la economía. Por lo tanto, es importante todo este trabajo que estamos haciendo intersectorial para poder presentar una idea que toque y sienta bien las bases para que el deporte sea un derecho constitucional mañana. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo soy profesora de educación física y he vivido la experiencia de trabajar en colegios que son muy deportivos y en colegios que no tienen las condiciones para hacer deporte. Entonces, a mí me gustaría saber este hábito físico que todos necesitamos tener, pero Chile no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? ¿No lo tiene por un tema de cultura o por un tema de que el gobierno en verdad nunca se ha dado el tiempo para poder tener este hábito, que todos los chilenos tengamos este hábito deportivo? Mira, no sé, Pancha, ¿quieres contestar tú o comento yo? Mira, Dale. Es lo que yo les comentaba en un comienzo. Más que culpa de un gobierno o culpa de una cultura, son temáticas que uno tiene que forzar, como por ejemplo la equidad de género. Son temáticas que siempre quedan tras bambalinas porque no son urgentes, en el sentido de no estamos combatiendo una enfermedad como la pandemia hoy día. Entonces el tema del acceso a la salud se ve mucho más visible, por ejemplo. Entonces, por eso, más que buscar un culpable, de que sí tenemos que empoderarnos como sociedad, yo creo que hoy día Chile está en un camino maravilloso para poder realizar eso, y tenemos que forzarnos a que el deporte sea un tema como país. Son temáticas que son difíciles de visualizar. Y efectivamente no es culpa de un gobierno en específico o de la sociedad culturalmente poco deportiva,
sino que netamente hay que forzarlo. Colombia partió hace muy pocos años esta fuerza, lo incluyó dentro de su constitución y lo hemos visto hoy día. No fue la solución, pero sí ha habido un cambio. Hoy día vemos un país un poco más deportivo, vemos resultados incluso a niveles internacionales un poco mejor. Bueno, medallistas olímpicos bastante más que en nuestro país. Entonces, más que de quién es la culpa, yo creo es esforzarnos porque es un tema que es difícil de visualizar. A ver, yo las veo a las dos bien empoderadas con este tema del deporte. Lo más probable es que ambas sean protagonistas quizás de una futura convención, por lo que saben, por lo que pueden aportar. Pero, por ejemplo, tenemos casos de diputados, por ejemplo, Sebastián Keitel, del Colegio Verbo Divino, el blanco más rápido del mundo, como se le denominó. Y por otro lado tenemos otra diputada que es Erika Olivera, de Extracción Humilde, de Recoleta, que también llegó al mismo sitial para aportar en el deporte. Lo que les digo es que si están dispuestas a asumir esa consecuencia, que siendo independientes, absolutamente, el sistema los obliga a de alguna manera tener un color. Lo quieran o no. Yo sé por Erika Olivera que ella inicialmente no quería tener un apellido de un partido político, pero al final el sistema la obliga para poder lograr objetivos. Entonces, quiero preguntarle a ambas, primero a Claudia y después a Francisca, si están dispuestas un poco a ceder esa situación para poder estar de verdad activamente en el cambio de mentalidad respecto de la mirada que le tenemos al deporte en Chile. Nosotros estamos en ese camino hace muchos años. Por ejemplo, personalmente di 5 años de dirigencia justamente a esta misma temática. Hoy día podemos decirnos como activistas por el deporte, que suena un poco fuerte la palabra, pero eso somos. Y desde cualquier punto de vista donde nos toque estar, yo sé que vamos a trabajar para eso. Yo hoy día trabajo en la empresa privada y desde el día 1, ya voy a cumplir 7 años ahí, trabajo en pos de eso. Y la Pancha hoy día desde la dirigencia está en eso. No sé si sea tan necesario tomar un color político. Nuestro color y nuestra bandera es el deporte. Y efectivamente faltan muchas conversaciones como para poder decirte, sí, yo quiero tomar un camino y aportar directamente como un constituyente para la Constitución. Sin embargo, lo que hoy día te puedo confirmar es que estoy trabajando para poder entregar con este equipo que te mencioné, multidisciplinario, para poder entregar todas las temáticas que se debiesen abordar desde el deporte o desde la actividad física y el movimiento, para poder ser útil, ¿ya? Y no desde Claudia Vera, sino que desde qué material entrego yo para poder que sea utilizado por quien le toque utilizarlo para llevarlo a la nueva Constitución. Sí, Bueno, en mi caso, mi respuesta, ¿no? Pero en realidad esa es mi situación hoy día. Sí, la mía también va a ser bastante tibia porque en mi caso, con lo mencionaba Nacho, yo soy una deportista activa, estoy preparando mis terceros Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 2021 y que tengo toda la certeza porque siento que el lenguaje constituye realidades y lo digo así, que se van a hacer y mi objetivo principal son esos Juegos que son en julio del próximo año. Entonces, cualquier otra responsabilidad, más allá de las que ya tengo, que son bastantes, a veces no me da la vida para asumir todas mis responsabilidades, sería súper irresponsable de mi parte, sería incumplir con mi país finalmente, porque mi mandato y lo que yo quiero, y también incumplir con mis deseos y mis sueños, que son darle una medalla olímpica a mi país, que hasta el momento no me he bajado de ese proyecto y no me bajaré por lo menos hasta 2 ciclos olímpicos más. Muy bien, pues queremos dar... a Pancha, a propósito, el que se hayan postergado los juegos, la verdad, ¿te convino o no? Tú dices, bueno, quizás gano más tiempo y el proceso de entrenamiento, ¿cómo ha sido este año tan ultra difícil para todos? Mira, yo siento que me adapto muchísimo a las circunstancias. Soy súper buena como para nadar frente a la adversidad, no fue lo que más me hubiese gustado. Yo tenía todo planificado, así como soy bien Tauro, entonces como todo bien así. Y la verdad que
obviamente al principio me choqueó esto, pero frente a la opción de que los juegos se cancelaran de frentón y hubiésemos tenido que esperar hasta el 2024, esta opción de postergarlo un año me parece lo más sensato, también para resguardar obviamente lo más importante, que es la salud de todos los asistentes y del mundo. Y estoy feliz de que vamos a poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos que van a ser distintos a los que veníamos presenciando, pero que van a tener un mensaje muy bonito. Y estoy muy contenta de poder ir a mis terceros Juegos Olímpicos y después hacer todo el proceso para estar en París 2024. Bien, pues nos alegra mucho entonces haber conversado con Claudia, también con Francisca Crobeto acá en Pelota Parada. Les mandamos un gran abrazo, mucho éxito en lo que venga y les agradecemos este tiempo a Claudia y a Pancha. La verdad que gracias Besos a ustedes, a todos, que estén muy porque bien. ustedes son fundamentales en todo este trabajo que queremos hacer, así que les agradezco de corazón.